Hostería El Hoyo, rodeada de majestuosas montañas sobre el río Epuyén, donde se conjugan la naturaleza, la gastronomía y la cultura. A tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 40, ubicada en el Valle El Hoyo, provincia de Chubut. Contacto en las redes sociales, Facebook e Instagram, Hostería El Hoyo. Reservas al 0294 1541 50 187. Coffee Town, un café natural, de pequeñas fincas, de altura y sustentable. Llega verde hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. Travesía de Belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. Brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 11 61 46 88 72. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de La Propuesta Radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com. La Propuesta Radio, La Propuesta Radio, La Propuesta Radio, La Propuesta Radio. Entrevistas, música, La Propuesta Radio. Regalos, turismo y diversión. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estamos con vos. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Producción y realización de La Propuesta Radio. La Propuesta Radio presenta Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, Hoy es sábado 11 de julio, son las 14:14, hace 14 grados, uy, ¿cuántos 14? 32% de humedad en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una entrevistada muy especial, amiga de la casa, Susana, la licenciada Susana Rasinski, psicoanalista, y hoy nos presenta 2 libros. Hola, Susana. hola, buenas tardes y es un gusto porque es un grupo de trabajo que uno, cuando he estado con mucho compañerismo y con mucho amor lo que hacen, con mucho compromiso con la comunidad. Y un poco me interesaba que ustedes fueran también partícipes de este trabajo, que somos un grupo de varios profesionales que, bueno, un poco nos enfrentamos a esta pandemia que a todos nos toca como algo muy imprevisto, desconocido, y es toda una situación de incertidumbre.
Entonces empezamos a ver cómo podíamos hacer nosotros para poder enfrentarnos, nosotros que estamos dentro también de la pandemia, pero también qué hacíamos con toda la gente que nos llama, desde una red de auxilio, ¿no es cierto?, que la Asociación Psicoanalítica ha presentado, hasta el Departamento de Niños, que también trabajamos con chicos y adolescentes, y qué es lo que está pasando en este momento. Entonces surgió con la iniciativa de la directora del libro, que es la doctora Hilda Katz, y somos más de 20 colaboradores, pero que la idea es lograr pasar un poco, como ella dice, de la intimidación a tener un espacio íntimo, es decir, entre los profesionales, pero también estamos viendo que esto está pasando en las familias, está pasando en el grupo de docentes, está pasando en la gente que se queda sin trabajo. Es decir, es toda una situación nueva para todo el planeta. Entonces, de repente, cuando la persona se encuentra, como nosotros también, que de repente tenemos que trabajar de otra manera, que ya no era presencial, no era el diván en algunos casos, con los chicos que de repente nos encontramos que está el hermanito, la mamá, el papá, el perrito, el gato, digamos, diferentes situaciones. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces surgió poder hacer 2 libros, que fue mucho esfuerzo, pero como colaboramos muchos profesionales, y entonces lo importante es que en estos libros se reflejan. En el primero, Déjame decir el nombre del libro. Sí, sí. Psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia. Bueno, en el primer libro nosotros vemos lo que en este momento predomina, una necesidad de apego y protección. Es decir, en medio de tanta angustia, de desamparo, aparece mucho más esto. Y en todas las situaciones se movilizan situaciones muy profundas que no fueron resueltas. Muchas veces vemos en los adolescentes y no adolescentes, ¿no?, que por ahí siempre se sintieron atrapados sin salida. Entonces, en un momento así, donde nos obligan a un aislamiento social, entre comillas, la persona se puede sentir mucho peor y predominar mucho más las ansiedades paranoides. Como por ejemplo, aparecen angustias. Me acuerdo de una enfermera del norte de nuestro país que la aislaron porque sus compañeros estaban enfermos con el coronavirus. Y para ella el hospital es su familia. Entonces estaba muy angustiada en saber que no iba a volver a verlos y que no sabía si le iba a poder volver a ver. Como esas situaciones, hay infinidad de situaciones donde se ha intensificado o puesto, digamos, a la luz muchos problemas que ya teníamos, incluso como país. O sea, se puso al descubierto lo que pasaba con la salud y educación. Esto también pasa en las familias, donde de repente hay familias que les ha ayudado muchísimo porque descubren a sus hijos en situaciones que nunca las habían visto. En otras que no se aguantaban y donde falla la función paterna, que es fundamental como sociedad y también en la familia. Entonces aparecen muchas más violencias, agresiones, donde por ahí se descontrolan y aparecen muchas más situaciones de huir, o por ejemplo, algunos padres que aprovechan estas situaciones con la excusa de ir a ver a sus hijos y tenían perimetral y fueron. Es decir, las situaciones son muy variadas. Entonces, en este libro, lo que ustedes van a encontrar, primero que es una herramienta para los colegas, pero también para el público, porque tenemos desde el aporte de una colega de Madrid, que fue una de las primeras experiencias con embarazadas cuando estaba digamos, mucho más estricto el protocolo. Entonces, claro, aislaban a la mamá del bebé. O, por ejemplo, otra colega de Estados Unidos. O sea, son diferentes situaciones que muestran lo que realmente podemos hacer. Y es donde se pone cada vez más en evidencia
digamos, la vigencia del psicoanálisis, porque también Freud pasó por la guerra, también hubo otras catástrofes. El tema es, ¿cómo somos nosotros como terapeutas? Si seguimos pensando que queremos seguir trabajando con un encuadre que se hizo hace muchos años, fracasa y no puede ayudar. Acá una de las cosas más importantes es la escucha nuestra. Vos sabés muy bien las veces que he estado en la radio que lo importante es que la gente se anime. A veces hay gente que ha llamado que nunca ha habido un psicólogo. Entonces, en el libro lo que se plantea también es cómo nosotros nos tenemos que abrir, no nos tenemos que dejar llenar y clausurar nuestro espacio psíquico por la pandemia y el virus. No solo los terapeutas, sino cualquiera de la población. Porque esto es como leer todos los días cuántos muertos, cuántos infectados. Eso no nos ayuda, porque el espacio psíquico es mucho más amplio que los muertos, que es lamentable, pero Sí, que indudablemente, digamos, si uno se obtura el pensamiento, con todo eso no puede seguir aprendiendo y no se puede seguir modificando. Entonces, en el libro, digamos, una de las cosas que nosotros vemos, cómo fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, porque de repente vos estás atendiendo a una nena que la atendías presencial y de repente no te ve más. En mi caso, que soy de Mar del Plata y que vivo en Buenos Aires también, me tomó en Buenos Aires. Entonces hay muchos pacientes que, como no tienen intimidad, como no pueden por distintos motivos, no pueden. Y de repente, por ejemplo, te aparece la nena con un gato o un adulto con el perro. Y entonces estás hablando y aparecen los ladridos. Bueno, pero todo eso nosotros lo incluimos. O de repente claro. alguien que era muy rígido y está tomando mate. Entonces le dije, qué bueno que estás tomando mate. Pero Otra para una faceta. persona que era muy rígida, eso le permitió empezar, digamos, a desilvanar otras cosas. Entonces, Te iba a preguntar, ¿cómo eh, logras la intimidad a través de la cámara? muy buena Porque la esa pregunta. niña de 5, su mamá o su papá tuvo que encenderle la compu. ¿Cómo Bueno, lograr que realmente... vos das pie a otro trabajo también que está en el libro de una colega que, bueno, la nena ya estaba acostumbrada porque no son de Argentina y entonces ya estaba acostumbrada a la cámara. Pero lo que nosotros vemos, lo que resulta un poco más difícil es con chiquitos de 0 a 3 años, que sí o Claro, sí tiene que haber un adulto, no solo por lo tecnológico, sino porque el chico no puede estar 50 minutos, a veces está exacto. 20 minutos, 30 minutos. Es diferente a la persona, supuestamente es diferente, ahora te voy a contar, me hiciste acordar algo, de un paciente o de un niño o de un adolescente que ya estaba en tratamiento, entonces ya estaba lo que nosotros denominamos la transferencia. No Ajá, hubo cambios. Pero también me pasó, y nos pasa, con gente que no conocimos. O sea, yo estoy atendiendo gente que no la conozco presencial. El caso de una nena de 3 años con un supuesto aparentemente abuso, yo no la conocía, imagínate, 3 años. Entonces lo que le pedí a la mamá, que es lo que hacemos, que esto también está descrito en el primer tomo, que tenga algunos juguetes, algunas cosas, porque bueno, tiene que preparar, digamos, algo. Y de repente yo me encontré que la verdad no sabía, no la conocía ni a la nena ni a la mamá, y lo que tenía al lado mío era un estuche de anteojos. Entonces empecé a jugar con eso porque ella se había puesto 9 como muñecos entre todos los dedos, pero le faltaba uno. Y tampoco fue casualidad este juego, ¿no? Pero de todas maneras, la nena se enganchó, jugó, incluso la mamá después me dijo, me llamó un sábado y me dice, vos sabés que pudo empezar a hablar de cosas que no hablaba. Es decir, acá voy al otro libro, pero de todas maneras está nuestro trabajo, que es la escucha analítica.
Es decir, no es igual que otras teorías como el conductismo, el coachulismo, no. Nosotros escuchamos desde otro lugar, es decir, estamos escuchando qué nos quiere decir. Porque, por ejemplo, vos me hiciste una pregunta que, por ejemplo, con el barbijo, muchos pacientes, como yo no estoy, y saben que acá hay muchos infectados en Buenos Aires, Susana, ¿te cuidás? ¿Qué haces? Esto no pasaba en mi consultorio. Entonces, ¿qué ocurre? De repente, bueno, mostrarle la escafandra que usamos, el barbijo, o sea, no se le tiene que mentir a los chicos nunca, porque los chicos saben lo que está pasando. Entonces, cuando salen por ahí tienen miedo a ver si en el árbol está el virus o no, si esto es así o no. Y Tiene que bueno, ver los medios, ¿no? Tanta invasión de información genera una incertidumbre, un pánico. Realmente a mí me gustó la contratapa, no me salía la palabra, la contratapa del libro, cuando explica tan bien que dice que es una bofetada a nuestro mundo, a nuestra rutina. Esto fue una bofetada, y a nivel psíquico, por lo que vos me contás, también es una bofetada. totalmente, porque vos fíjate que, por ejemplo, cuando vos invadís el aparato psíquico siempre con lo negativo, y si la persona está mal, porque hay gente que realmente se ha quedado sin comer. Fíjate que en la calle cada vez hay más gente en la capital Sí, durmiendo en la calle. Entonces lo que va a venir es bastante complicado. en los Entonces, ¿cómo comedores, sí, sí. en todo? Es decir, en las escuelas, por ejemplo, hay otro artículo. Bueno, ustedes saben que soy psicopedagoga y psicóloga, y también tenemos un espacio de educación y de psicoanálisis dentro del departamento de niños. Y una colega escribió un artículo sobre los docentes. Es decir, están tan mal los docentes como los chicos, porque no hay juegos, que es el otro capítulo que a lo mejor vamos a hacer. Porque fíjate esto, que de repente el docente se encontró que tenía que hacer plataformas que no todos estaban preparados. Los adolescentes en cuarto y quinto, de una clase de 30 a 20, aparecen 3 o 4 cuando quieren. Es decir, en los chicos que entraban a primer grado es catastrófico, porque pasaron de jardín a primer grado. Entonces es muy difícil, porque donde de repente el docente está, digamos, preparado, como que tiene que cumplir. Si a esto le agregás los mandatos que todos tenemos a nivel social y familiar, están muy mal. Esto es como las enfermeras y los docentes. Es decir, que piden ayuda, porque realmente esto también muestra las falencias que había. Entonces, con sueldos que son pobrísimos y donde de repente tienen que soportar que los escrachen en el edificio donde viven, esto está mostrando cómo está la sociedad. Sí, sí, Entonces, sí. nosotros, ¿cuál es nuestro aporte? Es decir, nuestro aporte es ver cómo podemos ayudar a que la gente pueda sentirse mejor y tenga una esperanza. Porque siempre, incluso el prólogo del primer libro, lo hace un colega que yo lo estimo mucho, que es Marcelo Viñar, y él hace una metáfora del viento, que pasa de la brisa a la tempestad. Es decir, cómo de alguna manera vamos a pasar todo esto, pero va a dejar marcas, porque el tema ¿cuál es? Los chicos que si ya el 50% no tiene estudios, no tiene alimentos, imagínate vos el psiquismo. Entonces, particularmente, yo siempre parto de que uno tiene que rescatar lo que tenés, no solo lo que te falta. Entonces, así como por ahí un señor que es cartonero, yo le enseñaba cómo podía ayudar a su hijo a enseñarle el peso, el tamaño con los cartones. Y esto es lo mismo. Es decir, si te has quedado sin trabajo, bueno, buscar a ver qué otra cosa podés hacer. Porque a veces, cuando la persona cae, ¿no es cierto? Es muy profundo y tiene elementos como a lo mejor para poder ser creativo y salir. El tema es cuando ya hay personas que ya están muy en el pozo. Siempre igual hay salida. Yo te puedo asegurar que en este momento para nosotros para mí fue una experiencia maravillosa
que mucha gente de distintos lugares del país planteaban problemas muy diversos y realmente siempre encontrábamos una salida. Es decir, desde un centro de salud cercano, un familiar, una señora que estaba enyesada y no podía bañarse ni comer, bueno, a ver, el encargado, la vecina, o sea, siempre. Entonces nosotros como analistas tenemos que rescatar siempre y tolerar la frustración de que nuestro trabajo ya no va a ser el mismo, pero no en la calidad y en la escucha, sino a lo mejor la forma ya varió. Te corto un segundo para decirte que nos están mandando mensajitos, está Hilda Katz mirando, así que le mandamos un cariño, gracias por el libro también, además, María Pía Cambré, perdón, me agarró todo, Susana Natezón, y nos mandan un mensajito, perdón, si no vamos a un corte. Estoy leyendo acá. Sobre la destrucción de la subjetividad. No, justamente yo creo que, digamos, la subjetividad se ve tocada, se ve afectada, porque cualquier situación externa, como es esto del virus, nos moviliza situaciones nuestras internas, que son subjetivas. Nosotros cuando escuchamos a la persona, que esa es la diferencia entre el psicoanálisis y otras escuelas, tenemos en cuenta lo subjetivo. Entonces, la psicopedagoga, que me parece bárbaro que se haya conectado, nosotros siempre trabajamos, yo como psicopedagoga, desde un aspecto clínico. Una de las cosas es que uno de lo que ve siempre, que cuando un chico no aprende, en general, es por un problema emocional. Esto lo describe muy bien Bion. Y entonces, cuando en este momento nosotros tenemos que aprender a vivir de otra manera, la naturaleza nos está pidiendo a gritos que no sigamos destruyendo el planeta. Entonces, los chicos de jardín tienen más noción. Cuando uno ha podido conocer lugares como Indonesia, como Vietnam, donde la gente a lo mejor empieza a las 6 de la mañana simplemente con una tostada y un poco de cebolla hasta la noche, pero tienen una conciencia de familia. Entonces el tema es qué ha pasado con los vínculos acá. Por eso en esta pandemia, una de las cosas que nosotros vemos, cómo las familias empiezan a veces a poder relacionarse de otra manera. Y si se agrava cuando no había vínculos adecuados, bueno, también sirve porque están pidiendo auxilio. Están pidiendo auxilio. Entonces, lo importante es que es una sociedad que ojalá pueda empezar a escuchar de otra manera, pero nosotros tenemos una obligación fundamental como persona y además como terapeutas. Acá me mandan otro. Voy a nombrar el segundo libro que no lo nombramos. No, todavía no comenté nada del segundo, pero bueno. Por eso voy a decir el nombre del libro. Transformaciones e invariancia trabajando en épocas de pandemia y post-pandemia, tomo 1 y tomo 2. Bien. En eso estamos. Te quería hacer una acotación a lo que estabas diciendo, sí, que también otra de las cosas que está pasando ahora es la cantidad de hospitales de día que están cerrados. Exactamente. Y es un desastre eso, porque tantos pacientes que necesitan ese hospital, que es parte de su terapia, y están cerrados. No todos trabajan online, no todos tienen la misma... Bueno, igualmente no sé si se puede reproducir la terapia dentro del hospital de día que fuera. Vos decime, bueno, Susana. Te explico un poquito, gracias por el comentario y la pregunta. Y esto también tiene que ver un poco con el segundo, le tomo. Yo hace pocos días estuve presentando los libros en el Hospital Thompson de San Martín. Entonces, uno de los problemas de la parte de salud mental es justamente cómo se sienten los que están en la trinchera. Desde los médicos, las enfermeras, que a veces no tienen los elementos que necesitan. Incluso en el primer tomo también está la descripción de una institución de muchos años, Abril, de psiquiatría, que es de una colega,
y cómo están trabajando en este momento en pandemia. Pero agregando lo que vos decís, lo que no tuvo en cuenta, me parece a mí, el presidente, como se hizo por ahí en otros lugares como Alemania, que es que en el equipo de salud tendría que haber incluido personas de salud mental, antropólogos, sociólogos, porque no se puede, digamos, cortar solamente, digamos, por lo físico. Los infectos. Nosotros sabemos que el cuerpo es un todo. Cuando hablamos de salud es un todo. Entonces, el tema que ocurre, hay una situación que el otro día planteó una periodista, porque tiene un hijo autista, y entonces decía, no pueden los psicóticos con la pantalla. Nosotros sabemos por qué. Justamente se pueden asustar más. Entonces, si hubiese habido gente en el equipo, se podían haber previsto ciertas cosas. Yo ayer tuve que derivar a un muchacho con mucha violencia a partir del nacimiento de su hijo de 1 año, y bueno, averigüé qué hospital, porque no hay, como vos decís, en los centros de salud. Entonces el tema es cuando nosotros nos encontramos muchas veces muy limitados. Por eso cada vez más es importante los espacios de distintas profesiones, incluso interdisciplinarios, como estoy diciendo. Porque, por ejemplo, en Alemania hubo un sociólogo, un antropólogo, filósofos, psicólogos, entonces, médicos, por supuesto. Entonces, de repente, es distinto cómo se aborda, porque yo no hago nada. Por ejemplo, el otro día planteaban, en este momento empiezan a llevar gente a Tecnópolis. Entonces, la gente de seguridad que van a llevar está con mucho miedo. Entonces me plantearon, ¿cómo hacer? ¿Cómo los ayudamos? A ver, hay diferentes áreas. Entonces el tema es, ¿cómo podemos hacer? Desde la Nación se hizo ahora una red nacional, pero indudablemente pone de manifiesto que hay falencias, porque no se tenía que haber esperado a llegar a esto. Un chico discapacitado que necesita un acompañante, depende de la discapacidad, no se le puede cortar 3 meses. Nosotros sabemos que, por ejemplo, no es que porque hay vacaciones el tratamiento se corta. Es decir, el psiquismo no se corta, porque yo digo que hay una pandemia. Entonces, de repente, ¿qué significa? Por ejemplo, otro caso de una señora con 2 chicos autistas, ¿no? El matrimonio era un matrimonio con otros 4 hijos, 2 autistas. Entonces, y bueno, ¿y cómo hago? Porque bueno, a ver, por eso las situaciones son muy variadas. Nosotros en el segundo algunos lograron con una acción judicial. Yo conozco el caso de una enfermera, su hijo bipolar, al cerrar el hospital de día, ella seguía trabajando y decía, ¿cómo hago? Mi hijo está solo en casa. Un muchacho adolescente de casi 20 años, bueno, tuvo que hacer una acción judicial y la contemplaron dentro de una parte del decreto que dice que las familias uniparentales pueden dejar de trabajar. Sí, pero fíjate esto, Karina, seguramente que como la señora es trabajadora en este momento en la pandemia, pero está cerrado los tribunales. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado con situaciones de violencia familiar que es muy difícil. Es decir, porque los abogados no pueden trabajar. Hay algunos turnos, algunas guardias, pero es relativo todo eso. O sea, es como los docentes, por ejemplo, ayer una docente de acá de Burlingame planteó, ¿no es cierto?, que aparte de su tarea de docente, tiene que ir a la escuela para llevar la comida, los bolsones a los chicos, es maestra jardinera. Entonces, de repente tiene que preparar otro tipo de material. ¿Cómo se siente? Es decir, yo creo que se tenía que haber hecho, ¿no es cierto?, porque todavía no se hizo, y el 17 vamos a seguir porque el virus va a estar entre nosotros. Entonces el tema es cómo nos preparamos. Por eso también es muy importante el sistema inmunitario. Es decir, la persona que está mejor va a poder enfrentar mejor el virus. Pero todo esto, totalmente, todo esto... Inmunológicamente en cuerpo y en psiquis. Sí, cuando hablo del sistema inmunitario,
por supuesto que tiene que ver todo como una unidad. Sí. Vos me preguntabas por el segundo libro, porque ahí estoy leyendo que hay alguien que pregunta otra cosa. En el segundo libro seguimos, digamos, con perplejidad, digamos, todo esto que nos pasa. Y entonces lo que vimos, que en vez de quedarnos con el aislamiento social, nos favorece como sostén afectivo para nosotros estar juntos y hacer el trabajo juntos. No sé si qué pasó, si se cortó, me siguen No, vos escuchando. seguí, se ve Porque se cortó acá. Bueno, sí. donde acá, ¿por qué habla el segundo tomo de invariancia y transformaciones? Algo Sí. de hace un ratito. La invariancia se refiere, digamos, a que nosotros como terapeutas seguimos escuchando de la misma manera. Lo que modificó es la forma, y eso el paciente se da cuenta. Cuando nosotros hemos atendido en esta pandemia 4 o 5 veces gratuitamente, Karina, en la red. No es cobrar, o sea, es poder ayudar a la gente. Cuando te hablan adolescentes que se han cortado, o otros adolescentes que, por ejemplo, no se sintieron raro con las redes, porque ya estaban aislados, pero los que están mejor se sintieron descubriendo otras cosas, por ejemplo, como hacer el pan, como por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, se enganchan a la hora de la sesión a las 4 de la tarde, recién se levantan, la mayoría. Pero el tema es, por eso, siempre hay que rescatar dentro de lo que el otro, tenemos que tener nosotros como terapeutas una mirada amplia. Me decían, ¿cómo hacemos con los barbijos cuando vamos por la calle? Todos somos iguales. Cuando vos ves un bebé de 1 año que te mira raro, ¿no? Y sí, es una situación diferente. La otra cosa, digamos, que incluimos en el segundo tomo es el rol del tercero, es decir, la importancia de la función paterna. Cómo de alguna manera, no porque esté a ver, la función paterna, ¿qué significa? No es solo el padre como hombre, sino aquel que puede ayudar a que la mamá no fagocite, no sobreproteja, lo digo muy simple, las que me están escuchando que son colegas por ahí se van a enojar, pero bueno, para que me entienda toda la audiencia. Digamos, esas mamás que toman al hijo como parte y no lo dejan crecer, ahí es necesario la función del padre, pero también tiene que estar en la cabeza de la mamá, aunque no esté viviendo con el padre, ¿se entiende? Entonces lo que nosotros vemos como sociedad, que falla también la función paterna. Imagínate, nosotros no sabemos qué va a pasar en septiembre, cuánto vamos a ganar, nunca sabemos. O sea, esa incertidumbre que en otros países, a pesar de la pandemia, saben que, por ejemplo, en España, el colectivo sigue valiendo lo mismo, la lata de atún vale lo mismo. Acá no, nunca sabemos. Esa situación enloquece a cualquiera. Bueno, si a eso le agregamos toda la parte emocional, digamos que no se sabe si, por ejemplo, los que están trabajando en las oficinas, muchos ya no quieren volver a los lugares de trabajo, porque se han dado cuenta que se ahorran en el transporte y en tiempo. Entonces, hay un cambio en muchas cosas. Y el encierro no ayuda a que vos conozcas el afuera, a que vos de a poquito te adaptes, te vayas mimetizando con algunas cosas. Todo lo que nos llega, Adrián ya me está diciendo que nos queda poquito tiempo. Todo lo que nos llega es miedo, todo lo que nos llega es negativo. Mirá, hay una cosa que me gustaría, antes de terminar, por lo menos como mensaje para la audiencia. Que lo podemos seguir en cualquier momento, ¿eh? Bueno, cuando ustedes quieran lo saben porque los temas son muchos. Sí. Otra de las cosas en el segundo libro también está lo del juego, que yo te decía que una de las cosas que no se tuvo en cuenta acá, digamos, cómo podemos jugar con los chicos, cómo podemos elegir los juguetes, cómo con las cosas que tenemos. El otro día la mamá de un paciente me decía que estaba sorprendida porque ella se había quedado sin trabajo, es decoradora de interiores y tiene 40 alumnos. Y no podía entender cómo, porque la gente está más en la casa y empezó a ver cómo podía arreglar su casa con elementos que tenía.
Entonces el tema es que si bien es una situación que nos angustia, porque no sabemos cuándo va a terminar, cómo se transmite, viste que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, bueno, ahora que se va a hacer la vacuna acá y que está el spray, son distintas variantes que eso no ayuda, porque tiene que ser coherente la información que se da. Eso confunde a cualquiera, es como si una mamá le dice una cosa al chico y el papá le Y al dice otro. otra. Esto enloquece. Bueno, como sociedad, mucho más. Entonces, para los que nos están escuchando, traten de relacionarse, aunque sea con redes, con sus pares. Tener una escucha par que de repente puede ayudar, en el caso nuestro, a sostenernos afectivamente y a poder ver cómo podemos seguir transformando, que es el segundo término del segundo tomo. Transformaciones, cómo vamos transformando nuestro trabajo, que sigue siendo hermoso, que es divertido, además de ser responsable, y a veces es difícil, pero no Y deja de ser, ¿eh? ¿Cómo? necesario. Sí, por supuesto, sí. Yo creo que cada vez más, mira, en esto me parece que la gente empezó a diferenciar lo que son charlas de café a cuando uno escucha al otro con el alma y con la pasión, porque si en esto no tenemos mira, una cosa que es muy importante es la diferencia entre el deseo y la necesidad. O sea, si yo hago las cosas por necesidad, voy al fracaso. En una pareja, en un trabajo, lo que sea. A veces no hay opción. Es decir, tengo que usar el barbijo. Bien. Pero ¿cuál es? Para no enfermarme y para no enfermar al otro. Pero si no hay deseo, no hay curación y no hay evolución en la vida. Entonces, si yo corto los árboles porque no me interesa, en algún momento yo tampoco voy a tener protección. Que esto es lo que la gente que ostenta el poder como lo único, se olvida que también en este caso, desde Bolsonaro hasta la presidenta de Bolivia que tienen el virus, estamos todos. Entonces el Estamos tema es que todos. cuando la omnipotencia es lo que prioriza, la persona no tiene solución. Es decir, Sí, cuando el no tiene sus... narcisismo, no, porque si yo pretendo que puedo ayudar a todo el mundo, no. Puedo ayudar, pero también necesito del otro. Siempre se los digo a los pacientes. Entonces es importante que, bueno, si no tiene familia, me pasa con amigos que están solos. Bueno, hablar por teléfono, comentarles. Hay gente que por ahí no sabe manejarse internet. No importa, tienen el teléfono fijo, hacerlo. Con los chicos, con los adolescentes, aprendemos permanentemente juegos. Entonces, a través de los juegos, bueno, a ver qué personaje, qué sueño. Yo tengo una paciente que no quiso hacer presencial, pero está escribiendo. Entonces, cada tanto me manda escrito, o por ejemplo, música, ¿no? Te Claro. mandan grabaciones. Entonces, es infinito. Hay que adaptarse. Voy a recordar el nombre de los dos libros. El primero, Psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia. Y el segundo, Transformaciones e invariancia, trabajando en épocas de pandemia y post-pandemia, tomo 1 y tomo 2. Mi querida Susana, te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros. No, Estás yo te invitada siempre. bueno, te diría esto porque veo un montón de preguntas que Y me... me gustaría que también digas cómo encontrarte o cómo encontrar la red. Puede ser por mail, que ustedes lo tienen, Sí. susanarasinski@hotmail, y si no, el teléfono. No tengo ningún problema porque contesto No, por con el WhatsApp, mail por lo está que sea. bien. Pero Yo con el lo vamos a mail, poner acá porque en los los que comentarios. no pudimos contestar, bueno, les contesto por mail, ¿sí? Perfecto. Y bueno, yo les agradezco y la gente también que escribió el libro también, porque de alguna manera estamos todos juntos, ¿sí? Por Así supuesto. que gracias, A todos Karina y ellos. Adrián, que están en la A todos producción. ellos. Un cariño grande y seguimos en la propuesta radio, que hay más programación. Bueno, gracias. La propuesta radio presenta